Vamos a... ¿Espero? Dale. Bueno, vamos a seguir con este curso que ahora va a ser a distancia, de encuentro con los caminos de la Biblia. Estamos empezando a ver el libro más importante, si se quiere, en la tradición del pueblo de Israel. Un libro que justamente cuenta todos los orígenes de ese pueblo que era un pueblo de esclavos y por medio de Moisés alcanza la tierra prometida por Dios a Abraham. Vamos a empezar por partes. Primero, ¿cuál es el origen del libro? Del Éxodo estamos hablando, que viene a continuación del Génesis. Igual que todo el Pentateuco, ha sido un libro escrito por partes, o si se quiere, sí, escrito por partes, pero también recogiendo diversas fuentes, las tradiciones orales, de siglos, de historia, hasta irse concretando en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, una de las últimas redacciones del contenido habría que situarla en tiempo de la cautividad en Babilonia. Ustedes se acuerdan que en el año 586 el imperio babilónico invade Judá, donde está el templo, donde está la capital, Jerusalén, destruye todo, quedan los más pobres trabajando la tierra prácticamente como esclavos, y los de que diríamos hoy de clase media alta son deportados a la capital del imperio, a Babilonia, donde van a estar 50 años. Es todo un periodo en que los israelitas van a estar sufriendo no solo la pérdida de su templo, de su país, sino casi hasta de su tradición. Ahí son los profetas los que van a alimentar la fe y la esperanza del pueblo, y cuando hay un nuevo imperio, el imperio de Ciro, persa, que invade a Babilonia, domina el imperio babilónico y da libertad, o pseudo libertad, digamos, a los israelitas para que vuelvan a su tierra a cambio de un pequeño impuesto que van a tener que pagar, ¿viste? Como hacen todos los imperios del mundo. Te dan aparentemente libertad y qué sé yo, te apoyan, pero después tenés que pagar. Bueno, eso es lo que hace Ciro, pero por ese gesto, digamos, en la tradición del pueblo de Israel, a Ciro lo van a llamar el Cristo, el ungido de Dios, un emperador pagano, pero a su manera colaboró con la obra salvadora de Dios y con el proyecto de Dios. Bueno, es en ese momento donde se recogen las tradiciones, los escritos que estaban dispersos, se encuentran textos escondidos o enterrados en las ruinas del templo, y así se termina de redactar este libro del Éxodo, que tiene varias fuentes, igual que el Génesis, igual que el resto del Deuteronomio. Bueno, esto sería lo primero que hay que decir. Lo segundo, sobre el Éxodo, es que ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las tradiciones que van pasando de padres a hijos van ayudando al pueblo, pero por etapas, no de inmediato, no es de golpe, a descubrir la presencia de Dios en su historia y por lo tanto la presencia de Dios que va revelando su proyecto y su rostro a ese pueblo. El Éxodo es un libro que tiene 4 protagonistas y 3 escenarios, como si fuera una obra de teatro que tiene 3 actos y hay 4 protagonistas que aparecen en cada uno de los escenarios. Pero hay una frase fundamental que da sentido a todo y que da sentido a la experiencia que el pueblo va a vivir ahí y que nos sirva a nosotros también, cristianos de nuestro tiempo, que es en el capítulo 3 del Éxodo, versículos 7 al 8, ahí se produce, seguramente que todos lo recordamos, lo hemos leído varias veces en la liturgia, ese momento en que Moisés, que ha huido de Egipto, perseguido por el faraón porque mató a un capataz egipcio en los campamentos judíos, está en el desierto,
ahí se casa con la hija de Labán, creo que ya ni me acuerdo mucho, pero bueno, creo que era eso, la hija de Labán, y allí, estando en el desierto con las ovejas, en algún oasis, ve una zarza ardiente que le llama la atención, se acerca, escucha una voz que le dice: descálzate porque estás pisando tierra sagrada, y la voz de Dios que le dice: he visto a mi pueblo sufrir en Egipto y he bajado a librarlo. Esa frase va a ser la clave para entender la experiencia que vive Israel. Dios ya no es más los dioses del imperio egipcio, no es más tampoco el Dios que recordaban ellos, que hablaban del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los viejos patriarcas, como un Dios lejano, sino que es un Dios que sigue estando metido en la historia de su pueblo. Un Dios que ve sufrir y que baja a librarlo. Por supuesto, ya sabemos que todo el lenguaje antropomórfico que se emplea en estos relatos es justamente para mostrar esa cercanía de Dios con Israel. Ahí mismo Moisés le va a preguntar a Dios su nombre. Fíjense que el nombre refleja no solo la identidad, sino también la misión de un pueblo o de una persona. Le puso por nombre Jesús, Josué, Salvador. La respuesta de Dios, también la conocemos, son 4 consonantes hebreas que se pronunciarían Yahvé o Yahvé, que literalmente significa yo soy el que estoy, o yo soy el que soy, o como traduce la Biblia de los 70, de la cual también ya hablamos, la traducción griega de la Biblia que se hace en Alejandría, ellos traducen yo soy el existente. Fíjense qué fuerte esta frase. Yo soy el que está presente, el que no se ausenta, el que en todo momento está con. Nosotros vamos a entender mucho mejor este nombre que Dios revela a Moisés cuando en Jesús descubramos que no solamente está con, sino que está en nosotros. Jesús, que vive en nosotros, resucitado por su Espíritu, es la presencia inefable de ese Dios que ve la aflicción del pueblo y que baja a librarlo. Esa es la fuente de nuestra confianza y de nuestra esperanza. El nombre de Dios, un Dios que quiere la libertad, o si quieren, empleando una palabra más fuerte todavía, la liberación de su pueblo. Una liberación integral. Los ecos de este texto y de todo el libro del Éxodo van a ser la fuente de lo que en América Latina se va a dar por llamar la teología de la liberación. Cuando el Concilio Vaticano II compromete a toda la Iglesia en la opción por los pobres y en la evangelización del mundo actual, en América Latina se va a producir ese encuentro del episcopado latinoamericano en Medellín, donde esa opción por los pobres va a quedar muy clara, y en toda América, en todos los países de América, van a surgir sacerdotes, laicos, catequistas, misioneros, muy comprometidos con la evangelización del pueblo y con la causa del pueblo. Un pueblo que en América Latina está mayoritariamente, digo porque sigue estando, mayoritariamente oprimido por un grupo un sector de la sociedad, donde todavía hoy entre nosotros se da el trabajo esclavo, el trabajo prácticamente infravalorado y en algunos casos verdadera esclavitud. Por eso en América Latina
estos textos de la liberación de Israel, del libro del Éxodo, van a ser la fuente de las comunidades que se van a llamar comunidades eclesiales de base, comunidades en general en grupos humanos más pobres o que están en las afueras de las grandes ciudades, en las favelas brasileñas o en las villas nuestras, qué sé yo, comunidades de gente que se reúne en torno a la Biblia para ahí descubrir su rol de cristianos en esta sociedad concreta. Esa va a ser la fuente también de la teología de la liberación en América Latina. Como ven, un libro que lleva 2500 años en la tradición judía, pero que para nosotros sigue siendo muy actual porque la palabra que Dios va revelando ahí es una palabra que nos sigue comprometiendo a nosotros hoy. Y toda la historia del pueblo en el libro del Éxodo va a ser una historia que podemos mirar como un gran espejo donde mirar lo que nos sucede actualmente. Lo que le pasó a Israel allá, lo que la acción de Dios con ellos, las rebeliones que tenía el pueblo contra Moisés porque no estaba a gusto con el sacrificio que tenían que hacer para buscar la tierra de la libertad, son todos acontecimientos que nos tocan también de cerca a nosotros, cristianos, en nuestro tiempo. A lo largo de estos 40 capítulos que tiene el libro, nos va a contar dos hechos fundamentales. Primero, la liberación de Egipto. Pero segundo, y como núcleo fundamental, la alianza. Este Dios que ve el sufrimiento de su pueblo, que baja a liberarlo, no es un Dios que se queda fuera, sino es un Dios que hace alianza con Israel. A Abraham le había hecho una promesa: yo te daré tal cosa. Con el pueblo ahora, en el desierto, guiado por Moisés, va a hacer alianza. Yo voy a ser tu Dios, le dice, pero vos tenés que ser mi pueblo, siguiendo los caminos de la libertad que yo te voy a enseñar. Por eso el código de la alianza, digamos las cláusulas del tratado de esa alianza que hace Dios con su pueblo, van a ser los llamados 10 mandamientos o 10 palabras, que resumen la propuesta de Dios para que el pueblo, después de atravesar el desierto, que va a ser un desierto de un tiempo de purificación, de reencuentro con su verdadera esencia como pueblo, puedan constituir un país de gente libre, de gente que realmente viva la dignidad de pueblo de Dios. Fíjense qué interesante, ese código, esas 10 palabras, hoy también para nosotros siguen siendo el camino fundamental. Jesús nos va a decir que Él no viene a abolir esas cláusulas de la alianza antigua, sino a darles plenitud. O sea, a darles el pleno sentido, a mostrarnos hasta dónde nos tienen que conducir esos caminos que son caminos de libertad y no de opresión, y que están pensados para justamente, no solamente a nivel personal. Nosotros hemos caído en una especie de individualismo grave desde hace ya décadas. Nuestra civilización es una civilización individualista, pero sobre todo a nivel comunitario, a nivel social, donde diríamos a nivel de pueblo. Por eso, cuando iluminamos lo que nos toca vivir todos los días en nuestro país y en el mundo, con la luz de estos faroles de libertad que son los mandamientos, ahí empezamos a descubrir las causas de tantas cosas que nos duelen y las propuestas que realmente tendríamos que ser instrumentos para que nuestro pueblo pueda recuperar no solamente las ganas de vivir, sino las ganas de vivir en una sociedad que realmente todos nos miremos a la cara y descubramos que somos parte de una misma familia, de un mismo país o de una misma casa común que es el planeta Tierra. Bueno, esos son los dos núcleos del Éxodo.
Y yo les decía que en este libro los protagonistas son 4. Tenemos a Dios, que es el actor principal, digamos, de la obra. Dios se presenta como el único Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Yo soy el único, no tendrás otros dioses fuera de mí, porque toda sociedad y todo ser humano que se postra ante dioses que no son Dios, termina esclavo. Esclavo del mal, esclavo del pecado, esclavo del egoísmo, esclavo de sí mismo. Nuestros pueblos en la tierra, lamentablemente, se han esclavizado a ideales tecnológicos o a otros, y al Dios único, al único que podemos adorar, ante el cual solo nos tenemos que arrodillar, lo hemos dejado un poco de lado. Hoy, y por eso tal vez caemos en esclavitudes también mentales, ideológicas, donde terminamos adorando fantoches del fútbol o del teatro o del cine o de la política. Bueno, el tema del Dios único, el primer mandamiento, solo a Dios adorarás. Es el actor principal. No nos olvidemos que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir en un país que era idólatra. Se adoraba al sol, se adoraba a la luna, se adoraba al faraón, se adoraba. El propio Abraham era idólatra. Le costó descubrir que el Dios era el Dios único, el que no se podía modelar en imágenes, porque simplemente Él estaba en todo y era todo en todos, la fuente de toda vida y la vida de toda fuente de vida, o sea, también de nosotros. Pero bueno, ese va a ser un descubrimiento que se va a ir haciendo y que a nosotros mismos hoy nos cuesta reconocer. ¿Cuántas veces por ahí en nuestra fe cristiana todavía, en nuestras devociones, seguimos imaginándolo a Dios fuera de nosotros? A Dios le echamos incienso para que se eleve más rápido para arriba, nos ponemos a rezar y miramos para arriba, y bueno, y muchas cosas así, que no salen normales, pero que en el fondo implican que no terminamos de darnos cuenta que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Ese es el Dios del Éxodo, el actor principal. Y Dios actúa en Egipto, actúa en el desierto y actúa en el Sinaí, que serían los 3 escenarios que aparecen en el libro. En Egipto le va a exigir a través de Moisés otra cosa muy interesante que tenemos que aprender a descubrir, donde Dios nos revela su modo de actuar con nuestras vidas. Dios no salva al pueblo de la esclavitud haciendo portentos de arriba o metiéndose y Él, como guerrero infinito, aniquilando las tropas del faraón. Dios salva a su pueblo a través de personas, Moisés, por ejemplo, y a través de acontecimientos que son fruto de la propia naturaleza. Las famosas plagas, no es que Dios inventó plagas, son cosas que iban pasando en la naturaleza, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pero que el pueblo se va a dar cuenta que coinciden con momentos en que ellos quieren salir y el faraón se ve obligado a permitir la salida. O sea, Dios obra siempre adentro. Por eso, una de las cosas que tal vez tengamos que corregir nosotros en nuestro modo de rezar, de hablar, de expresar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, sea eso de que siempre estamos pensando para arriba. Che, mandanos esto, che, hace esto, che, curanos el nene, che, y en realidad Dios nos respondería igual que a Moisés: te mando a vos te doy mi asistencia para que seas vos, hombre, vos ser humano, vos el que haga proyectarse en el futuro mi proyecto de vida para todos. Creo que en los momentos que nos toca vivir en estos días y en este tiempo, en nuestro país y en el mundo, también es muy importante esto. Valorar que Dios anda
mirando el dolor de su pueblo, pero tal vez tendríamos que aprender a verlo disfrazado de los modernos Moisés, de los modernos samaritanos, de toda la gente que, creyendo o no, sin embargo se pone al servicio de la vida de sus hermanos en tantos hospitales, en tantos lugares de este mundo, tan agobiado por el dolor. Y ese es Dios, el que los mantiene, el que les da la fuerza, el que les da la valentía y el coraje y hasta el heroísmo de seguir liberando a su pueblo del dolor y de la esclavitud. Creo que descubrir eso nos tiene que ayudar a rezar, pero desde adentro. No esperemos que Dios nos mande ángeles o extraterrestres a hacer lo que Él quiere hacer a través nuestro. Y para eso nos ha dado a Jesús, que por su Espíritu nos anima y nos empuja para ser testigos de la vida en un mundo que sigue siendo un mundo de muerte. Bueno, seguiremos en otra charlita. Tenemos todos estos días para ir avanzando en estas reflexiones que nos pueden llevar a descubrir la Biblia como fuente de vida para nosotros, para nuestro pueblo y para nuestro mundo.